Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este día, jueves 16 de noviembre, año 2023, ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Lucas en el capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, porque así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algunos momentos para nuestra reflexión. Primero, Jesús insiste en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No es un reino de poder, de lujos, de riquezas, de fama, no. No es un reino de autoritarismo, no. Es un reino de amor. Es un reino de paz. Es un reino de verdad. Es un reino de justicia. Es un reino de libertad. Es un reino de vida. Es un reino de familia. Ese es el reino de Dios. Segundo, por eso ha dicho el Señor: el reino de Dios ya está entre ustedes. Primero refiriéndose a Él en su momento, que estaba en medio de sus discípulos, de sus apóstoles, de su gente, de sus campos, de sus pueblos, de sus comunidades. Él estaba ya allí, porque el reino de Dios es amor. Y Jesús es el Hijo de Dios, y Dios es amor. Pero lamentablemente muchos no lo reconocieron por el corre de la vida. Porque a veces, como decíamos en días anteriores, el consumo y la vida materialista del mundo nos mantiene dormidos, pensando que aquí en esta vida terrenal va a ser la eternidad. No, aquí somos pasajeros. Y cuando nos vayamos de este mundo, no vamos a llevar cosas, bienes, sino lo bonito que hemos vivido en relación con Dios y en relación con los demás. Las cosas nos ayudan a vivir. Y si Dios nos ha bendecido, seamos agradecidos. Y si podemos ayudar a los demás, compartir con los demás, pues hagámoslo. Por eso Jesús insiste y dice: el reino de Dios está entre ustedes. Pero muchas veces somos ciegos para reconocer. Hoy el reino de Dios está entre nosotros, pero lamentablemente tenemos una ceguera espiritual, porque donde esté el amor, allí está el reino de Dios. Pero nosotros preferimos ¿qué? Preferimos el odio, ¿sí? Donde está la paz, ahí está el reino de Dios. Pero nosotros preferimos la guerra, la violencia, las armas, vivir peleando con el uno, peleando con el otro, resentido por aquí, resentido por allá. El reino de Dios está donde se defiende la vida, donde se defiende la familia. Pero lamentablemente muchos preferimos ¿qué cosa? La muerte. Familias, hogares en crisis, en violencia, en discusiones, en peleas. El reino de Dios está donde está la justicia, pero lamentablemente muchos preferimos vivir ¿qué? En la corrupción, en la mentira, en la falsedad, en el engaño. Reflexionemos, el reino de Dios está siempre junto a nosotros.
Pero a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Y por último, en estos espacios de reflexión, el Señor nos invita a revisar ¿qué cosa? Que nosotros debemos prepararnos para el encuentro definitivo con Él. Les dijo a sus discípulos cuánto desearían después estar un momento con Él, pero ya no podrán. Y cuando lo tenían, muchas veces no lo valoraban. Y aquí quisiera también aplicar el hogar, aplicar la familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos una familia maravillosa? Y eso es el reino de Dios, el amor de hogar, el amor de familia, la sonrisa, el trabajo en equipo, la alegría de hogar. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes, y yo también, cuánto quisiéramos volver a ver a ese ser querido aquí a nuestro lado, abrazarlo, sonreírlo, compartir, decir que lo amamos y lo queremos? Pero ya no podemos, porque ya se nos fue de este mundo. Y cuando lo teníamos, muchas veces le hicimos sufrir, le hicimos llorar, nos portábamos ingratos, le causamos dolor, le dábamos espinos y en la muerte le hemos puesto flores. Jesús dice, ¿cuánto darían por volver a? Pero ya no podrán. Y por eso el Señor quiere que todos los días sea una preparación para encontrar sentido a esta vida terrenal, entendiendo que cada día que pasa es un día menos que nos queda en esta vida terrenal. Y vivir preparándonos para el encuentro definitivo con el Señor, que no sabemos ni cuándo, no sabemos ni dónde, no sabemos ni cómo. Que tendremos problemas y tendremos pruebas en esta vida, pues Jesús también lo tuvo. Pero siempre en esos problemas y en esas pruebas, como dice Jesús, si ustedes tienen fe, pueden decir a esa montaña, a ese árbol, arráncate, muévete y se moverá. ¿Qué significa el árbol, la montaña? Las adversidades. Si tenemos fe, ninguna adversidad nos va a derrotar, nos va a derrumbar, porque lo que para nosotros es imposible, a la luz de la fe, con Dios todo es posible. Y qué hermoso nos será un día, como dice Job, contemplar cara a cara el rostro de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, quiéranse mucho, no se lastimen y siempre vivamos unidos en oración. Bendición a todos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.